Difusora Latin Radio. Se presentará la novela El Periquillo Sarmiento, elaborado por David Polanco y Harrison Rowan. Postrado en una cama muchos meses hace, batallando con los médicos y enfermedades, y esperando con resignación el día en que cumplió en el orden de la divina providencia halláis de cerrar mis ojos. Queridos hijos míos, he pensado dejaros escritos los nada raros sucesos de mi vida, para que os sepáis guardar y precaver de mucho los peligros que amenazan y lastiman al hombre en el discurso de sus días. Os suplico encarecidamente que no os escandalicéis con los extravíos de mi mocedad, que os contaré sin rebozo y con bastante confusión, pues mi deseo es instruiros y alejaros de los escollos donde tantas veces estrelló mi juventud, y a cuyo mismo peligro quedáis expuestos. También os prometo que todo esto será sin afectación, sin pedantismo, sino según se me ocurra la memoria, de donde pasaré luego al papel, cuyo método me parece el más análogo con nuestra natural veleidad. Basta deciros con los prestéis ni por un minuto a ninguno de cuantos advertiréis que les toca a los generales en que lo leyeren, pues sin embargo que asienten mi prólogo, al momento que vean sus interiores retratados por mi pluma, y al punto que lean alguna opinión que para ellos es nueva o no conforme con sus extraviadas o depravadas ideas, a ese mismo instante me calificarán de un necio, harán que se escandalizan muchos de mis discursos, y aún habrá quien pretenda quizá que soy hereje, y tratará de delatarme por tal, aunque ya esté convertido en polvo. Tanta la fuerza de la malicia, de la preocupación o de la ignorancia. Hijos míos, después de mi muerte leeréis por primera vez estos descritos. Dirigid entonces vuestros votos por mí al trono de las misericordias. Encarmentad en mis locuras, no os dejéis seducir por las falsedades de los hombres. Aprended las bolsas hechas de material reciclable a precios muy bajos. Ordena la tuya ya. Las máximas que os enseño, acordaos que las aprendí a costa de muy dolorosas experiencias. Jamás alabéis mi obra, pues ha tenido más parte en ella el deseo de aprovecharos, y empapados en esas consideraciones, comenzad a leer. Nací en México, capital de la América septentrional de la Nueva España. Ningunos elogios serían bastantes en mi boca para dedicarlos a mi cara patria, pero, por serlo, ninguno más sospechosos. Los que le habitaban y los extranjeros que le han visto pueden hacer su panegírico más creíble, pues no tienen el estorbo de la parcialidad, cuyo libre argumento puede a veces disfrazar los defectos, o poner en grande las ventajas de la patria a los bienes naturales, y así, dejando la descripción de México para los curiosos imparciales. Digo, que nací en esta rica y populosa ciudad por los años de 1771 a 1783, de unos padres no opulentos, pero no constituidos en la miseria, al mismo tiempo que eran de una limpia sangre, le hacían lucir y conocer por su virtud. Oh, si siempre los hijos siguieran constantemente los buenos ejemplos de sus padres. Luego que nací, después de las lavadas y demás diligencias de aquella hora, mis tías, mis abuelas y otras viejas del antiguo cuño querían amarrarme las manos y fajarme o liarme como un cohete, alegando que si me las dejaban sueltas, estaba yo propenso a espantarme, a ser muy manilargo de grande. Y por último, y como la razón de más peso y el argumento más incontrastable, decían que este era el modo con que a ellas las habían criado, y que por tanto era el mayor y el que se debía seguir como más seguro, sin meterse a disputar para nada el asunto, porque los viejos eran todos los más sabios de que aquel día, y pues ellos amarraban las manos a sus hijos. Se debía seguir su ejemplo a ojos cerrados. Quedé, pues, encomendado al cuidado y descuido de mi chichigua, que seguramente carecía de un buen natural, esto es, de un espíritu bien formado, porque sí es cierto que los primeros alimentos que nos nutren nos hace adquirir alguna propiedad de quien nos los administra, de suerte de que el niño a quien ha criado una cabra no será mucho que salga demasiado travieso y saltador, como se ha visto. Si es cierto esto, digo, que mi primera nodriza era de un genio maldito, según que yo salí malintencionado,
y mucho más cuando no fue una sola la que me dio sus pechos, sino hoy una, mañana otra, pasado mañana otra, y todas o la más, a cuál peor es, porque la que no era borracha era golosa, la que no era golosa estaba gálica, la que no tenía este mal tenía otro, y la que estaba sana de repente resultaba encinta. Y esto era por lo que toca a las enfermedades del cuerpo, que por lo que le toca a las del espíritu. Rara sería la que estaría aliviada si las madres advirtieran a lo menos estas resultas de su abandono, quizás no fueran tan indolentes con sus hijos. Mi padre era, como he dicho, un hombre muy juicioso y muy prudente. Siempre se incomodaba con estas boberías, era demasiadamente opuesto a ellas. Pero amaba a mi madre con extremo, y este excesivo amor era causa de no poder darle pesadumbre, sufriera y tolerara su pesar casi todas sus extravagantes ideas y permitiera, sin mala intención, que mi madre y mis tías se conjuraran en mi daño. Válgame Dios, y que consentido y malcriado me educaron, a mí negarme lo que pedía, aunque fuera una cosa ilícita en mi edad o perniosa a mi salud. Era imposible reñirme por mis primeras groserías de ningún modo, refrenar los ímpetus primeros de mis pasiones nunca. Hizo sus moinas mi padre, sus pucheritos mi madre, y yo un montón de alharacas y berrinches revueltos con mis lágrimas y gritos. Pero nada valió. Para que mi padre revocara su decreto, me encajaron en la escuela mal de mi grado. El maestro era muy hombre de bien, pero no tenía los requisitos necesarios para el caso. En primer lugar, era un pobre, y emprendió este ejercicio por manera necesidad, y sin consultar su inclinación y habilidad, no era mucho que estuviera disgustado como estaba y aún avergonzado con el destino. Yo era uno de tantos y cumplía con mis deberes exactamente. Me sentaba mi maestro junto a sí, ya por especial recomendación de mi padre, o ya porque era yo el más bien tratadito de ropa que había entre sus alumnos. No sé quién tiene un buen exterior que se respeta hasta con los muchachos. En segundo lugar, carecía, como dije, de disposición para ella, o de lo que se dice genio. Tenía un corazón muy sensible, la era repugnante al fingir a nadie, y esa vez tuvo un suave carácter, le hacía el demasiado indulgente con sus discípulos, rara vez le reñía con esperanza, y más los castigaba. La palmeta y disciplina tenía poco que hacer con su dictamen. Con esto, los muchachos estaban en sus glorias, y yo entre ellos, porque hacíamos lo que nos antojaba impunemente. Muchos creen que leer bien consiste en leer a prisa, y con tal método hablan mil disparates. Otros piensan que leyendo conforme a la ortografía con que se escribe quedan perfectamente. Otros leen así, pero escuchándose, y con tal pausa que molestan a los que entienden. Otros, por fin, leen todo de género escritos con mucha afectación, pero con cierta monotonía e igualdad de tono que fastidia. Estos son los modos más comunes de leer, y vosotros habréis experimentado mi verdad, y veréis que no son los buenos lectores tan comunes como parece. Y si esto era por lo tocante a leer, por lo que se respecta al escribir, ¿qué tal sería? Tantito peor, y tan no podía ser yo de otra suerte, porque sobre cimientos falsos no se levantan jamás fábricas firmes. Tenía una hermosa imagen de la Concepción, y le puso al pie una rodilla que desde luego debía de ser así, pues el Padre Celestial fue María la hija quería. No había de ser concebida sin pecado original, pero el hombre infeliz cometió un error medio a medio la colocación de los caracteres ortográficos, según que lo tenía de costumbre, y escribió un desatino endemoniado y digno de una mordaza, y lo hubiera hecho a la más leve advertencia, porque puso, pues el Padre Celestial fue María la hija querida. No había de ser concebida sin pecado original. Ya en ustedes que expuesto esto está descrito de mil destinos, al que carece de instrucción de la ortografía, y cuán necesario es que en este punto no os discutáis de vuestros hijos. Es una lástima la poca aplicación que se nota sobre este ramo en vuestro reino.
no se ven mil, sino groseros barbarísimos todos los días escritos públicamente en las velerías, chocolaterías, estanquillos, papeles de las esquinas y aún el cartel del Coliseo. Es corriente con una mayúscula comprometida en la mitad de un nombre o verbo, unas letras por otras, etc. Volviendo a adelantamientos en la escuela, digo que fueron ningunos, y si hubieran sido siempre, si un impensado accidente no me hubiera librado de mi maestro. Fue el caso que un día entró mi padre Cleiro con un niño a encomendarlo a su dirección, después que hubo contestado con él. Al despedirse observó el versito que os he dicho, lo miró atentamente, sacó un anteojito, lo volvió a leer con él, procuró limpiar las interrogaciones y la coma que tenía el no. Context. Somos pioneros en soluciones médicas de confianza para mejorar las vidas que tocamos. Creyendo fuesen suciedades de moscas, y cuando se hubo satisfecha que eran caracteres muy benditas, preguntó. Cada muchacho haría en su casa lo que yo en la mía, que fue a contar el pie de la letra todo el pasaje y la resolución de mi maestro de no volver a abrir la escuela. Con esta noticia tuvo mi padre que solicitarme un nuevo maestro, y lo halló a cabo de 5 días. Llevóme a su escuela y entregóme bajo su terrible férula. Este es mi nuevo maestro. Era alto, seco, entrecano, bastante bilioso e hipocondriaco. Hombre de bien a toda prueba, arrogante lector, famoso pendulista, aritmético diestro y muy regular estudiante, pero todas esas prendas le lucía su genio títrico y duro. Si mi primer maestro no era él para el caso por indulgente, esto lo era menos por tirano. Si aquel era bueno para mandadero de monjas, este era mejor para cochero o mandarín de orajes. Al primer golpe de vista que recibí con el agradable exterior de la escuela, se rebajó notable el pavor con que había entrado, y me serené del todo cuando vi pintada la alegría en los semblantes de los otros niños, de quienes iba a ser compañero. Mi nuevo maestro no era un viejo adusto ni saturnino, según yo me lo había figurado todo. Lo contrario, era un semijoven de 32 a 33 años, de un cuerpo delgado y de regular estatura. Vestía decente, al uso del día y con mucha limpieza. Su cara manifestaba la dulzura de su corazón. Su boca era el depósito de una prudente sonrisa. Sus ojos vivos y penetrantes inspiraban la confianza y el respeto. Era una palabra. Este hombre amable parece que había nacido para dirigir la juventud en sus primeros años. Es increíble que le domine el corazón humano un carácter dulce y afable, y que más que un superior, el de mi maestro me solicitó tanto con su primera lección, que siempre le quise y veneré extrañadamente, y por lo mismo le obedecía con gusto. Dieron las 12, me llamó mi maestro a la escuela para que le rezara como los niños acabamos y luego nos permitió estar saltando y enredando todos en una buena compañía, pero a su vista, con cuyo respeto eran nuestros juegos y